recordaba precisamente, meditando sobre esta temática, que en una ocasión una joven cristiana fue a otro país en plan de trabajar. En este momento está allí. Y esa joven se dispuso a ir a ese país buscando una oportunidad laboral. Llegó al lugar, que fue con mucho esfuerzo y dedicación para poder prepararse, presentarse y pasar las pruebas, y tuvo la oportunidad, empezó a laborar allí, pero se encontró con un ambiente muy difícil, de personas que le crearon división, que intentaban mirarle cualquier palabra o detalle que ella pudiera hacer algo mal para acusarla y pronto sacarla de esa labor. Pero ella, como cristiana, mantuvo una posición humilde y mantuvo una posición de oración y de buen trato, soportó muchas cosas, y dice ella que ella más bien oraba y ayunaba por estas personas que le hacían esto. Y trató siempre de mantener una actitud de servicio, de servirles a pesar de que le hicieran lo que le estaban haciendo. Pasaron los meses, termina un año, y ella recibe muchos detalles de muchas personas, inclusive de aquellas que le hicieron tanto obstáculo, porque a pesar de todo prevaleció, es una de las mejores empleadas, digámoslo así, en ese lugar, y gracias a Dios, ella misma me comentó, Dios me lo trajo hoy para hablar de este tema. Entonces no es una historia pasada, lo supe en este mes, y doy gracias a Dios por esa mujer que representa a los hijos de Dios. Entonces, ¿qué habrías hecho tú en esa misma posición? ¿Habrías intentado defenderte? ¿Habrías intentado obstaculizar, devolver con la misma moneda? ¿O qué habrías hecho? Honestamente, cada uno respondamos delante de Dios. La humildad en ella la levantó, y los muros que la separaban de los demás se fueron cayendo por causa de esa posición. Si ella hubiese levantado contienda o pelea o agresividad, o hubiese respondido igual, hasta habría perdido el empleo y no estaría allí. Amén. Entonces, en Santiago 4:6, antes de anunciar el tema, llegará el momento en que le anuncie la temática. En Santiago 4:6 vamos a ver qué nos dice el Señor. Y vamos para el título del mensaje. Dice la Biblia: y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone ¿a quién? A los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿A quién se opone Dios? Al orgulloso. ¿Pero qué hace con la persona humilde y sencilla? Dios le da gracia, favor, se abre puerta fácilmente. Pero ¿cómo sucedió? Es lo sobrenatural de Dios, porque estos principios se cumplen. Amén. Y vemos cómo, entonces, el Señor dice aquí, da gracia al humilde. ¿Pero qué hace con el orgulloso? Dice, al orgulloso se le opone. Al orgulloso, dice otra versión, le mira de lejos. Es decir, hay distancia, mientras que al humilde lo abraza, al orgulloso lo mantiene a distancia. Entonces, ¿podrá una persona orgullosa ser oída por Dios? La humildad se opone al orgullo y el orgullo se opone a Dios. Entonces, el orgullo se opone a todo lo bueno, a todo lo que Dios desea que sea para cada uno de nosotros, a todo lo que Dios dice. El orgullo hace eso, es algo que se manifiesta ¿en quién? ¿En quién crees tú que se manifiesta el orgullo? Diga, en todas las personas, en todo ser humano se manifiesta el orgullo. Uno humanamente quisiera, yo no soy orgulloso ni orgullosa. Pero qué bueno venir a la luz de la palabra para que el Señor mismo nos ayude a automirarnos a cada uno y podamos estar alerta en nuestro caminar y no permitir que un día creamos que estamos cerca de Dios y estemos alejados de Él más bien. Amén. Entonces, cuando una persona cae en este nivel de orgullo, pues empieza a tener patrones de conducta que lo hacen muchas veces evidente delante de los demás. Y sin que diga nada, muchas personas pueden reconocer el orgullo en esa persona, la altivez en esa persona, pero hay momentos en que no. Entonces, es necesario ayudarnos a ver las cosas.
Cuando una persona cae en este nivel, se mira a sí misma como superior, pone su confianza en sus propias fuerzas y cree que es mejor que todos los demás. Amén. ¿Has conocido a alguien así? Alguien podría preguntar, bueno, ¿y de dónde viene eso? ¿Por qué si fulano de tal que hoy tiene 15 años o 20 o 30, un día fue un bebé? ¿Cómo resultó originando todo eso en su vida si cuando era un bebé era de tal forma y ahora a los tantos años es otra persona, cambió, es rebelde, necio, necia, etcétera? Pues eso tiene un origen. A nivel espiritual es una característica propia de Satanás. El orgullo es propio de Satanás, quien se opone a todo lo que Dios ha dispuesto. ¿Cierto que sí? Lo vemos en Ezequiel 28, versículo 12 en la parte B hasta el versículo 15. Vamos a mirarlo desde la palabra. A ver, leámoslo juntos. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Sabemos que el rey de Tiro es tipo del diablo. Entonces, cuando leemos esto, estamos viendo es un reflejo o una sombra de quién es él. Y le dice el Señor, está escrito a través del profeta Ezequiel, tú eras, no dice tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría, a ver que se escuchen las voces, y de exquisita belleza, estabas en el Edén, el jardín de Dios, tenías las ropas adornadas con toda clase de piedras preciosas. ¿Cómo era el vestido de Satanás? Dice cornalina, rojiza, peridoto verde, pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en oro puro. Te las dieron el día en que ¿qué? En que fuiste creado. ¿Cómo fue creado? Como un hermoso ángel y un querubín protector maravilloso, precioso, perfecto. Y dice, fue creado. Y dice el versículo 14, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. ¿Qué más dice? Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras como intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta cuándo. Dice, hasta el día en que se encontró maldad en ti. Fue creado perfecto, o sea, Dios no creó un ser imperfecto, lo creó perfecto. Tan perfecto que le dio libre albedrío, que le dio voluntad propia para que él pudiera decidir, así como te creó a ti también. Con libre albedrío para poder elegir y para poder decidir. Y vemos cómo este ser fue echado. Dice, un día se encontró en él maldad. Y en el cielo, solo para Dios debía haber y debe haber santidad. Por tanto, esta actitud de él fue la causa para que fuera echado del cielo. ¿Qué se encontró en él? Orgullo. Voy a ser más que Dios. Me voy a levantar, voy a ser como él y más que él aún. Amén. Este es el título entonces del mensaje. ¿Cuál es el título? El orgullo aleja de Dios. El orgullo aleja de Dios. Dios aborrece el orgullo plenamente, lo dice la palabra de Dios. Aunque un creyente ore, ese orgullo impide que la oración realmente llegue a Dios. El orgullo es un obstáculo, el orgullo es un muro, es como tener fastidio contra alguien, o ira contra otra persona, odio contra otra persona. Todo eso impide que la oración llegue a Dios. ¿Y sabías tú que el orgullo es la raíz de todos los pecados? Porque nació y vino a través de Satanás. Y él estaba en el cielo, pero fue echado del cielo por esa razón. Entonces, el título del mensaje esta noche es El orgullo aleja de Dios. En el Salmo 138, 6, ¿qué dice la palabra? Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. ¿De quién se ocupa Dios? Del humilde. ¿A quién oye? Al humilde. Pero al soberbio o al orgulloso, ¿cómo lo mira? Diga, lo mira de lejos, es distante del orgulloso. Es algo que está escrito en la palabra de Dios. Y por eso el título del mensaje, el orgullo aleja de Dios. El mayor obstáculo entonces para la humildad, diga conmigo, es el orgullo. ¿Y Jesús cómo es?
¿Cómo es el carácter de Jesús? Manso y humilde de corazón. Sin embargo, Satanás se caracteriza porque es soberbio y orgulloso. Entonces, el origen del orgullo viene de Satanás. Entonces, como un punto uno, para iniciar en forma el tema, es el origen del orgullo. ¿De dónde viene el orgullo? Como decíamos antes, el orgullo tiene una identidad y Satanás es el prototipo o es el modelo de esto, del orgullo. Fue la actitud que él manifestó en el mismo cielo. Es impresionante, pues para mí el día que yo entendí que el primer pecado fue dado en el mismo cielo, quedé impresionada. Yo le dije, ¿cómo así, Señor? O sea, el primer pecado sucedió fue en el cielo. Dios me dice, claro que sí. Fue allí, por eso fue echado. Por eso fue echado del cielo. Amén. Entonces, levantándose, ¿cómo? Contra Dios. ¿Contra quién se levantó? Diga, contra Dios. ¿Cómo hizo él? Se levantó, se opuso a valorar al Dios todopoderoso, al Dios grande, al Dios bueno, al Dios bondadoso que lo había creado. Entonces, al ser echado del cielo, vino a traer lo mismo que él tenía, que fue su maldad y su orgullo, a los seres humanos. Y ya lo sabemos por Adán y Eva que esto sucedió. ¿Qué dice en Génesis 3, 1, en la parte B hasta el versículo 5? Miremoslo, muchas veces tú lo has oído, pero qué bueno detenernos hoy en este pasaje, por un momento. Dice la palabra, del versículo 3, en la parte B, dice, la serpiente era el más astuto de los animales salvajes. El Señor Dios le había hecho, cierto día le preguntó a la mujer, desde ahí, ¿qué le preguntó el enemigo? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? No más esa pregunta que hizo la serpiente, que era el mismo diablo a través de la serpiente, desvirtúa la veracidad y la santidad de Dios. A través del diablo, él venía a hacer dudar a la humanidad de quién era Dios. Dios, ¿de veras le dice eso? No creo. El mismo diablo le decía, no es cierto, no es verdad. Como él dudó de Dios y se levantó contra él, quería proyectar e inyectar su esencia de maldad en todos los seres humanos. Entonces, dice el versículo 2, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. ¿Qué más dice? Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, ¿qué pasaba? Morirán. Pero ¿qué dijo la serpiente en el versículo 4? Dice, no morirán. ¿Quién dijo morirán? Dios. Dios dijo, morirán si lo tocan, morirán si lo comen. Pero ¿qué dijo el diablo? No morirán, lo opuesto a lo que Dios dice. Y así trabaja todo el tiempo con el ser humano, diciendo lo opuesto a lo que Dios sí ha dicho en la palabra de Dios, a lo que Dios sí ha prometido en la palabra de Dios. Por eso debemos ser cuidadosos para no dejarnos engañar, porque caminar en la tierra realmente es una batalla de fe. Para el que quiera ver la gloria de Dios y avanzar hasta el último día de la mano de Dios, es una batalla. Amén. Entonces Dios sabe, dice ahí en el versículo 5, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, ¿qué pasaba? Según el diablo, se le abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios sí conoce el bien y el mal, pero Dios es santo. Él sabe quién hace lo malo y cómo lo hace, pero nunca se ha bajado al nivel ni nunca se bajará al nivel de la maldad. Por eso Satanás fue echado del cielo. Pero en cambio, si el hombre conocía el bien y el mal, ese mal lo iba a destruir. Y él lo conoció. El ser humano conoció la maldad que Dios no había proyectado ni para ti ni para mí. Amén. ¿Cómo la conocimos? A través de él, de lo que él mismo vino a traer a la tierra. La naturaleza caída vino al ser humano. Dios nos dio una naturaleza divina desde el principio, pero por causa de este pecado, de aceptar voluntariamente el ser humano, de no acatar la voz de Dios, inmediatamente la naturaleza divina se cae del ser humano y recibe la naturaleza, se va la divina y se cae, se llega a la naturaleza caída, o sea, la misma naturaleza pecaminosa.
Todo niño nace en un cuerpo físico tierno, lindo, hermoso, provoca besos en todo el cuerpecito, pero el niño ya trae la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos dicen amén? No, pero ¿cómo va a ser un niño tan difícil a los 15 años? Y ¿cómo se formó? ¿Cómo llegó a los 13 o a los 15? Siendo tan diferente del niño de 4, de 3, de 2, de 1, del bebé. Todo niño nace con la naturaleza pecaminosa y esta se va desarrollando cada día más. Amén. En la medida que el niño empieza a crecer, se va manifestando con más fuerza. Por eso, tan necesario hablarle a un niño de Dios desde que es bebé, antes de que la naturaleza pecaminosa lo tome y lo esclavice totalmente o se manifieste totalmente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios dice, un niño recibe fácil el evangelio, un niño recibe fácil la palabra. ¿Por qué? Porque aún no se ha manifestado ni ha llegado al nivel que se va a desarrollar la naturaleza en un ser humano. Y por eso el Señor dice, un niño lo recibe fácilmente. Pero en la medida que avanza en la vida, la naturaleza sí toma fuerza en cualquier niño. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y tú lo puedes juzgar por ti mismo, cuando eras niño, en la medida que vamos creciendo, joven, adulto. ¿Y a qué niveles de pecado cada uno fuimos llegando? Por causa de esa naturaleza pecaminosa. ¿Amén? En Romanos 5:12 dice la Biblia, cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Cuando Adán pecó, a ver, hablemoslo con fuerza. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo ¿qué? La muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Otra vez lo dejamos ahí. Cuando Adán pecó, entró en el mundo ¿qué? El pecado. Y el pecado es muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Inmediatamente Dios no planeó muerte para ti, ni para mí tampoco. Pero la muerte vino con el pecado. Y muerte en todos los sentidos. Muerte física y muerte espiritual viene con el pecado. Y por eso dice, por un hombre vino el pecado a toda la humanidad y la muerte a todos los seres humanos. Entonces, dice la palabra, esa muerte que recibió un día Adán y Eva se extendió a todos los seres humanos. Y todo ser humano nace con muerte espiritual, ya. El bebé está lindo y hermoso, pero tiene muerte espiritual porque la naturaleza pecaminosa está ya en él, aunque no se haya manifestado todavía. Por eso la necesidad de verdad de hablar con los niños, de formar a los niños, de estar alerta en los niños, de no pensar, no, el bebé es tan inocente. Hay una naturaleza que el enemigo está alerta para ayudársela a desarrollar. Entonces nosotros somos llamados a estar alerta para orientarlos, enseñarlos y ayudarlos a conocer a Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La naturaleza caída es ¿qué? Es la misma carnalidad, es la misma carne con la que todos empezamos en este mundo, como les decía, en un cuerpo físico. Es todo lo opuesto a lo santo. La naturaleza carnal desea todo lo de este mundo, todo lo desea, lo anhela, quiere disfrutarlo. Esa es la naturaleza pecaminosa. Es más fácil pasar horas en un celular que pasar tiempo meditando la palabra de Dios. Es más fácil estar comiendo galguerías y dulces que estar comiendo verduras. Porque las galguerías me gustan a la boca, pero destruyen mi cuerpo. En cambio, la verdura no es tan buena, pero en cambio sí me ayuda en el cuidado de mi organismo, ¿verdad que sí? Y así todo lo que va en contra del ser humano es más bueno, es más agradable. Por ejemplo, a mí alguien me decía, el dulce, según la ciencia, es una adicción que es superior a la adicción a la cocaína. Yo quedé impresionada. ¿De verdad? Dijo, sí, científicamente comprobado. Entonces, uno debe estar alerta para que no de una u otra manera nosotros mismos nos hagamos daño. Porque la naturaleza caída mueve a eso, a la autodestrucción. ¿Cuántos dicen amén? Es más fácil ver una película que pasar tiempo en oración. ¿Sí o no? Para mucha gente. Ya para el que empieza a tener el hilo de ese caminar y la fuerza espiritual, ya no es difícil.
pero estoy hablando en general, que es más fácil para el ser humano eso, embolatarse en cualquier cosa 2 o 3 horas, pero llevémoslo a nivel espiritual a ver si igualmente es tan fácil. No, porque es que la carne no quiere orar, la carne no quiere meditar la palabra, la carne no quiere buscar lo bueno, lo correcto. Quiere buscar lo que sea chévere, así peque y así ofenda a Dios. Esa es la carne. Como sea, lo quiero, lo consigo, lo hago. Y a mí me gusta. La carne hace eso. ¿Para qué? Para autodestruir a la persona. Es más fácil enojarse que pedir perdón. ¿Sí lo hemos notado? Pues me enojo y me salgo del cuarto y no hablamos más con el esposo o la esposa o con fulano de tal. Pero no acepto que me equivoqué o me cuesta trabajo perdonar. Tiene que pedirme perdón 10 veces para poder perdonarla o perdonarlo. Eso se llama orgullo y es parte de la naturaleza pecaminosa. En Gálatas 5:19, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hay un listado que nos muestra claramente el fruto de lo que es la carne en el ser humano. Y con humildad cada uno mirémonos a través de en la medida que leemos esto. A todos nos encontró el Señor en todo esto. Entonces dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dice, permítanme repetirles lo que les dije antes. ¿Qué dice la palabra? Cualquiera que lleve esta clase de vida, ¿qué pasa? No heredará el reino de Dios. Sin embargo, Dios nos encontró a todos en varios de estos errores, porque la naturaleza pecaminosa atrae a todo esto. ¿Cierto que sí? A todos nos encontró el Señor así, malolientes, porque la naturaleza pecaminosa nos mantenía esclavos. Entonces, en ese listado está implícito el orgullo, porque alguien que está peleando todo el tiempo, alguien que está sintiendo envidia todo el tiempo, alguien que tiene arrebato de furia fácilmente, alguien que tiene ambiciones egoístas, tiene orgullo. El orgullo es el origen de todos los demás pecados. Amén. Entonces, es necesario mirar otro punto. El orgullo, ya sabemos el origen, ahora el orgullo aleja de Dios. El orgullo aleja de Dios. ¿Por qué? Porque hace lo contrario a lo que Dios dice. El orgullo y la rebelión van de la mano. Es caer prácticamente en la misma actitud del enemigo y nos convierte en enemigos. Por eso dice la palabra que una persona que está sometida por la carne es más amiga del mundo que amiga de Dios, porque le gusta más lo del mundo que lo de Dios. Y humanamente a todos nos gustó más el mundo, a todos. A mí me gusta el mundo. Ya clamo a Dios cada día para que me ayude a controlar, porque seguimos siendo humanos. Dile al que está al lado, tú sigues siendo muy humano y muy humana, y seguimos en esta tierra todavía. Entonces, es necesario que entendamos eso. Cuando alguien es amigo del mundo, se convierte automáticamente en enemigo de Dios. No, yo quiero vivir de esta manera. Entonces se convierte en enemigo de Dios, aunque no se lo digamos a Dios, la persona se convierte en enemigo. Entonces, con respecto al orgullo, entonces debemos mirarlo con la visión de Dios. ¿Podemos jactarnos de algo de nosotros mismos? Una cosa es mirar logros alcanzados, méritos, pero con los ojos de Dios. Y Dios dice en su palabra que debemos tener un sentido sano y recto sobre nosotros mismos. No elevarnos más que los demás. Dios nos dice, sean dóciles, sean honestos, mírense con mente dócil, de acuerdo a mi palabra. Y siempre decimos, gracias a Dios, esto y esto.
honramos al Señor, reconociendo que es por Él que tú tienes algo, que es por Él que podemos hacer algo, que es por Él que has logrado llegar a tal meta, en tal área. Es gracias a Dios. Cuando a veces vienen tantas cosas, yo digo, ¿acaso esa persona no se puede morir hoy? ¿O no? No, pero yo tengo tantos proyectos. No. ¿Qué días en una parte de mi celular decían oración por el nieto de fulana de tal? Yo pensé que iban a decir por un señor ya bastante mayor, cuando dice el nieto. ¿Nieto? Y yo conocí a esa señora, 18 años. De 18 años, partió. No sé cómo, porque no es de aquí el Socorro. Pero es una muestra de nuestra necesidad de estarle dando la gloria a Dios, honrándolo a Él por todo. Porque de verdad si algo somos, podemos y hacemos, es gracias a quién, es gracias a Dios. Entonces mirarlo así es sano, míralo así es sano. Pero el orgullo del que estoy hablando y del que estamos hablando es diferente. Eso incluye la arrogancia, ese orgullo que viene exactamente del diablo. Viene con esa característica, es arrogante, es altiva la persona. El diablo es arrogante y altivo, es mentiroso. Cuando somete a una persona, dice es mía, es mío, le alega así al que va a liberar a la persona. Y grita eso, me pertenece. No, señores, le pertenece a Cristo y alega que le pertenece a Él. Así es de mentiroso todo el tiempo. Amén. Entonces, es necesario que entendamos esto. El orgullo del que hablamos es diferente. Hay personas que pueden ser orgullosas y no darse cuenta del orgullo. Sencillamente tienen una manera de pensar y de actuar y sin darse cuenta puede la persona estar cayendo en este aspecto, en esta actitud. Por ejemplo, una persona puede caer de alardear, de pronto de posesiones materiales, de pronto de un alcance, de un logro que pudo tener en algún aspecto, en algún nivel, en cualquier campo, puede alardear de pronto de una amistad, de relaciones con otras personas, con un político, etcétera. Es decir, por tantas cosas, una persona puede hablar más de sí misma que de Dios. Amén. Y honrar más su propia fuerza y su propia vitalidad y su propio conocimiento y no darle al Señor la gloria. Aún por la misma apariencia, no es que yo soy muy bien presentado, muy bonito, muy bonita, entonces por esa razón también alardeo. Y Dios dice, la belleza es vana y vana es la hermosura, pero la mujer que teme al Señor siempre será alabada. Igual es con el hombre que teme a Dios, no importan los años, la belleza que permanece es la interna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, digámosle a Dios que nos ayude a darnos cuenta. También se da el caso de ser orgulloso por dentro, y disimularlo con los demás. Pero allá por dentro, Dios mismo me está mostrando, ojo cómo estás hablando, ojo cómo estás pensando, o te puedes estar sintiendo más que otras personas. Y Dios no quiere eso en sus hijos, quiere que aprendamos a mirar a los demás como Él ve a las personas. Amén. Entonces, Dios resiste, dice la palabra, al soberbio y da gracia al humilde. El orgulloso puede decir también, sé que Dios dice eso en la palabra. Sé que Dios dice de pronto que este no es el tiempo, pero para mí sí es mi tiempo, voy a hacer esto. Una persona orgullosa puede decir, bueno, yo sé que Dios dice que no me debo casar con tal persona, pero a mí me gusta esa persona, entonces yo me voy a casar con esa persona. Así Dios diga otra cosa. Eso es ser orgulloso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿pretender qué? Saber más que Dios. Si Dios lo dice, yo lo sé, pero no hago nada al respecto. Hago lo que yo quiero. Eso es ser orgulloso con Dios. ¿Por qué se cae en esta actitud? Porque la persona no confía en Dios realmente y no se apoya de Dios todavía. No está confiando aún y por esa razón puede pensar más en sus propias fuerzas y habilidades y gustos que en lo que Dios puede decir. Cuando alguien empieza a temer a Dios, le pone más cuidado a lo que Dios dice que a su propio gusto. ¿Cuántos dicen amén?
En 1 San Juan 2:15 dice la palabra de Dios: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. No amen a este mundo, dice el Señor. Entonces, Dios nos está hablando a todos. No es que odiemos a nadie, a ningún ser humano, pero sí nos dice, aunque estén en este mundo, ya no son de este mundo. Ya nos habla a los creyentes, a los cristianos, y nos dice, no se enamoren de las cosas de las cuales los estoy sacando, los estoy arrancando. Encontré un hijo al revés, pero quiero perfeccionarlo. Y aunque siga en este mundo, tiene que ser transformado por dentro. No puede seguir el mismo hombre orgulloso o la misma mujer orgullosa que Dios encontró en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero el mundo, ¿qué dice? El mundo dice, coman, beban, sean felices, hagan lo que quieran, disfruten la vida, no importa, suplan sus deseos, lo importante es ser feliz. No importa cómo sea, disfrútelo. Eso grita el mundo. El mundo dice, no importa, no respete a nadie, lo importante es lo que tú quieres, hágalo. Eso grita el mundo. No tengas en cuenta a nadie, no pienses en tu futuro, disfruta el presente. Hazlo como yo quiero, dice el mundo y grita el diablo. Pero Dios nos dice, no digan voy a ir a tal parte, digan si Dios lo permite, voy a hacerlo. Si Dios permite, si Él está de acuerdo, pienso hacer esto. Lo pongo en sus manos para que Él me ayude. Pero mucha gente, aún cristiana, no cuenta con el Señor. No le dice, no lo tiene en cuenta para preguntarle, ¿estás de acuerdo con esto o no estás de acuerdo? Señor, dame tu guianza y el sentir de lo que debo hacer o no debo hacer. Amén. Porque la misma palabra es bien clara y Dios nos habla que no es así. Conforme a lo que Dios piensa, no es lo que el mundo dice. El mundo grita una cosa y estamos en un tiempo de reto realmente, nosotros los cristianos, para saber discernir en este mundo lo que sí debo hacer y lo que no debo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y otro punto, el origen del pecado. Hemos hablado que el orgullo aleja de Dios y también te hablo ahora de que Dios nos llama a humillarnos. ¿Cuántos queremos ser verdaderos hijos de Dios? ¿Cuántas manos se levantan para decirme eso? Yo quiero ser de verdad hijo de Dios. Bajemos la manita. A todos Dios nos encuentra en el mismo nivel de orgullo, de antipatía, de todos al revés. Todos al revés, en nuestro interior. Dios me permitió hace muchos años, cuando apenas comenzaba mi caminar con el Señor, estando en una habitación, estando recuperándome de una cirugía, estando en un estado de depresión muy fuerte, empecé a encontrarme con Dios. Empecé a leer la palabra y iba en Mateo 6. Empecé en Mateo y iba en el 6. Cuando me encuentro con el versículo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Esa fue una palabra que entró a mi espíritu. Y Dios permite que me vea a mí misma egoísta, fea por dentro, pidiendo nomás lo que yo quería, pero no buscaba al Dios verdadero. Y tuve que reconocer delante de Él que era cierto eso. Que buscaba las añadiduras, pero no buscaba a Dios. Entonces Dios hoy nos llama y nos dice, mirémonos por dentro. Y ese día me vi por dentro. Dios permitió que me viera espiritualmente y sentí miedo de mí misma, porque quedé impresionada de lo fea que era por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Esas son experiencias sobrenaturales que Dios puede darle a una persona. Y qué maravilloso poder vivirlas todos para poder entender cuántas cosas necesitamos cambiar y ser libres. Amén. Desde ese día empezó un caminar nuevo en mi vida, realmente. Y Dios quiere que todos tengamos la claridad de que debemos ser libres por dentro. Así nos veamos libres por fuera. Dios nos llama entonces a humillarnos, porque todos necesitamos su presencia. En Proverbios 8:13, y necesitamos el cambio. ¿Qué dice Proverbios 8:13? Volvemos ahí. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso
odio el orgullo. ¿Quién dice eso? Dios mismo dice eso. ¿Cómo lo dice? Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Dios dice eso, odiarán, porque Él nos da su sentir. Y nos pone a cada uno, sus hijos, rechazo por aquello que antes de pronto hasta nos gustaba. Ese proceso tiene que darse en todos los cristianos. Dios va cambiando el carácter del Hijo de Dios. No nos quiere dejar en el mismo nivel como nos encontró. ¿Por qué? Porque nos encontró a todos al revés, malolientes a pecado, feos, sucios, por dentro feos, como monstruos por dentro, envidiosos, egoístas, orgullosos, antipáticos, groseros, miedosos, inseguros. Todo eso tiene un ser humano por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Pero la apariencia muestra otra cosa. Pues Dios no mira la apariencia, Dios mira tu corazón. Dios mira mi corazón, mira tu corazón. Amén. Entonces, por eso el Señor nos dice, aborrezco, dice, odio el orgullo, aborrezco el orgullo, la arrogancia, el mal hablar de las personas, el que ahorita esté paladeando a alguien a otro y después esté hablando por detrás de esa persona. Dios odia eso de nosotros como sus hijos y de cualquier ser humano. Si somos hijos de Dios, no quiere eso en ti ni en mí. Quiere cada día un corazón realmente limpio, renovado y dispuesto para Él. Amén. Dice en primera, por eso nos da Dios el Espíritu Santo, porque sabe que nosotros no somos capaces solos. Podemos tener buena intención, pero si no nos ayuda el Espíritu Santo, no somos capaces ni de reconocer cómo ando, ni puedo ser cambiado por dentro, porque el único que puede hacerlo es Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en 1 Pedro 5:5 dice la palabra de Dios. Leámoslo juntitos. Y ahora, una palabra para ustedes, los ancianos en la iglesia. Dice, también soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Vamos al versículo 5. Aquí me pasaron otro. Versículo 5 dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a ¿quién? Otro texto, a los orgullosos, pero da gracia al humilde. Está llena la palabra de Dios de comentarios como este, pero sobre todo el libro de Proverbios sí que nos habla de esta actitud. Dios odia el orgullo, la altivez del corazón, la apariencia. Que podemos dar un abrazo, pero por dentro lo estamos dando sinceramente. Dios mira mi corazón y mira el tuyo también. Amén. Entonces nos quiere realmente íntegros, limpios por dentro, con la ayuda de Él. Con la ayuda de Él. Entonces, dice la Biblia, Dios resiste ¿a quién? Al soberbio. Dios resiste, se opone, resiste. ¿Sabías tú que la palabra resiste en la milicia significa formar una fila de oposición lista para el ataque? Ahora tráigalo a la palabra y mírelo espiritualmente. Dios dice, resisto al soberbio. O sea, Él alista una línea de formación que va en batalla en contra de aquel que se opone a Él. Está haciendo lo contrario a lo que Él dice. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros. Porque es necesario comprender que Dios es santo y nos quiere santos a todos. No nos quiere en la misma posición que nos encontró. Él sabe que nos encontró en maldad. Pero como hijos, así como tú formas a tus hijos, Dios no forma a todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, resistir al enemigo es oponerse a lo malo. Dios se opone a lo malo. Dios se opone a todo orgullo. Dios mismo resiste esa posición. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios a todos nos va enseñando porque Él realmente es el único experto en santidad y en humildad. Nadie puede decir, yo aquí soy experto en santidad y soy experto en perfección y soy experto en
en la humildad, no. El perfecto y el único, realmente humilde, se llama Jesús. Por eso Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón, aprendan de mí. Aprendan de mí. Y debemos aprender realmente de Él. Por eso en 1 de Pedro 5:6 dice la Biblia, así que humíllense. ¿Cómo dice la palabra? Leámoslo juntos. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. ¿A qué nos llama? A humillarnos ante Él, ante el gran poder de Dios. Pero humillarnos, de pronto alguien podría pensar, bueno, pues yo oro todos los días y yo leo la Biblia. Sería parte de la humillación, pero no es todo lo que Dios quiere. No, pero yo me humillo, sí, yo me arrepiento, yo reconozco a veces que me equivoco y que peco, entonces yo me arrepiento, pero vuelvo y lo hago también después. Y me humillo y vengo al Señor y lloro un rato, pero después vuelvo y caigo en las mismas cosas. Entonces Dios quiere no solamente que vengamos a Él para reconocer primero que Él es todopoderoso, que Él es santo y perfecto y tiene soberanía para hacer como quiera y lo que Él quiera. Y dice, a su tiempo lo levantará. Él sabe cuándo es el tiempo para levantar a cada persona. Y cómo lo hace también, lo sabe. Entonces, qué bueno venir todos con un corazón humilde y humillado ante Él a reconocer mi necesidad de Él, pero también mi debilidad, lo limitado que soy. Y cuán fácil puedo debilitarme y caer otra vez. Por eso Dios me dice, venga a mí, tráigame el cuerpo como sacrificio vivo todos los días, tráigame su cuerpo. Nos habla del cuerpo. Vengan con todo su ser espiritual, mi cuerpo, y humíllense ante mí. ¿Para qué? Para reconocer primero quién es Él, pero también para aceptar que yo debo automirarme y no pretender justificarme delante de Dios cuando yo estoy actuando mal, cuando realmente tengo sentimientos y deseos que no son correctos. Hay algo que como que me envanece todavía, que como que me hace sentir mejor, ¿qué tal? Que me hace juzgar fácilmente al otro. Esas cosas, así no se digan, Dios sí las ve en ti y las ve en mí también. Y por eso es necesario venir al Señor para no juzgar a nadie. Amén. Entonces, el Señor, qué bueno, Él está esperando que alguien le diga, Señor, quiero realmente que tú me muestres mi orgullo. Venimos al Señor y le decimos eso. Pues Dios quiere hoy eso. Que cada uno le digamos, Señor, realmente quiero que si en mí hay orgullo, me muestres en qué áreas de mi vida aún soy orgulloso, aún soy orgullosa, aún soy altivo. Y Dios nos advierte esto porque una persona talentosa, una persona ágil, una persona con oportunidades, una persona que tiene ciertos avances, puede volverse fácilmente orgulloso. Dice, cuidado, por eso nos alerta. Cuidado, porque ya tienes esto, cuidado con ese avance, porque te puedes alejar de mí y no lograr vivir el propósito para el cual yo te llamé. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios también nos dice, lídienlo ustedes en mi presencia, reconózcanlo y lúchenlo a diario hasta que eso muera. Porque si no aparece por un lado, puede aparecer por otro lado, el orgullo en mí. Amén. Pero Dios también podría decirnos, para ayudarte en eso, cuenta con un gran amigo. Cuenta con una persona cercana llena del Espíritu Santo. Porque en la familia puede haber una persona, o dos, o tres, pero no llenos del Espíritu. Entonces, alguien que realmente pueda ser guiado por Dios y que te ayude a ver el orgullo. Que podamos con humildad decirle a esa persona, mírame y ayúdame, porque no quiero caer en tal condición de nuevo. Si ves que en mí hay altivez y orgullo, ayúdame a verlo. Entonces, esa persona a quien le pide el favor, pues debe venir con humildad y con amor y amabilidad a decirte, yo también puedo tener de esto.
y ayúdame a verlo. Pero como me has pedido el favor de que te ayude, quiero decirte que he visto esto en ti. Y eso sería maravilloso en todos nosotros los cristianos, poder aceptar que alguien que venga con amabilidad, con amor, me ayude a ver mis errores, porque a veces no los podemos ver nosotros mismos. Pero si esa otra persona aprovecha la oportunidad y lo que va a hacer es señalar y burlarse y jactarse, porque es que yo sí soy espiritual y en cambio usted hace esto y esto, pues no, nadie se va a acercar a decirte, por favor ayúdame. Si sin pedirle el favor es una persona que está señalando todo el tiempo, pues seguro que nadie le va a pedir el favor a esa persona porque es señaladora. Y resulta que el Señor desea que quien sea apoyo en ese sentido venga con amor, con amabilidad y con temor de Dios, sabiendo que en sí mismo puede estar recayendo también el orgullo. Amén. Entonces Dios nos dice, cuidado, un amigo que realmente ama a otro le ayuda a ver la verdad. Quien ama hace eso. Quien no ama disfraza las cosas, las disimula por dos cosas. O porque quiero mantenerme amigo de este, y si le digo estas cosas se va a poner enojado o enojada, o porque esa otra persona todavía no aguanta que alguien le ayude a ver algo. Y en lugar de automirarse, se pone brava o enojada. Entonces la persona mantiene un avance altísimo. Es cuando la persona acepta esto que te estoy diciendo y puede automirarse y reconocer delante de Dios, sí, yo tengo que mejorar esto en mi vida. Amén. Pero cuando la persona no es capaz de lidiarla, aunque con amor alguien se lo ayude a ver, es porque hay orgullo ahí. Ahí ya esa es una actitud que muestra el orgullo, ¿no? Porque Julián de tal me tuvo que decir eso, no sé qué, y empieza a cantar, aún en la misma familia. Entonces seamos sabios de cómo decimos las cosas y oremos también los unos por los otros. Pero hay momentos en que Dios puede permitir o puede enviar a nuestra vida dificultades. Dios puede enviar a nuestra vida apuros, dolores y sufrimientos con el mismo propósito. ¿Cuántos dicen amén? Con el mismo propósito. ¿Cuál? Bajarnos del orgullo, mantenernos en humildad, mantenernos sumisos a Él. ¿Al fin de qué? Escuche esto. ¿Sabe por qué el Señor permite esas cosas? Para protegerte, para protegerme. ¿De quién? Diga, de mí mismo. Para protegernos del orgullo que nos aleja de Dios. Por eso Dios nos permite a veces dificultades y luchas y momentos duros, porque quiere formar nuestro corazón. Y la muestra está en 2 Corintios 12, versículos 7 al 9. ¿Qué dice la palabra? Leámoslo juntos, que tú lo has leído seguramente muchas veces. Habla Pablo acá. Leámoslo juntos, ¿qué dice la Biblia? Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera, ¿qué? ¿Quién está hablando? Pablo. Volvámoslo a leer y mira él mismo cómo reconoce por qué Dios le permite eso. Volvamos a leerlo, porque a veces lee y no se mira lo que hay ahí. Dice, aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que yo me volviera orgulloso. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor. Seguimos en el 8. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Y qué le contestó Dios? Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra de jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Dios puede permitirnos cosas difíciles, momentos duros, para ayudarnos a mantener sumisos a Él. Y cuando Él conoce el corazón de todos y ve que ese corazón desea hacer lo correcto, pero
por su carácter o por el pasado, por tantas otras cosas, podría alejarse ante, por ejemplo, Pablo, ante tal revelación, con el carácter que tuvo Pablo, él podría haberse jactado y enorgullecido, porque Dios lo llevó varias veces al cielo. Cualquier otra persona podría haberse jactado de eso mismo que vivió Pablo. Miremoslo cada uno, a ver si no es verdad. Por eso el Señor dijo, por amor a Pablo, le permito este aguijón en la carne, para que se mantenga sumiso, obediente. ¿Te ha permitido Dios algo a ti? Que tú sientes, ¿por qué esto en mi vida? Aún esto está. Amén. Entonces, qué bueno cuando Dios ve el corazón de una persona que desea hacer lo correcto, le puede permitir esto para ayudarlo a proteger y para que nunca se aleje de él, para que nunca nos alejemos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O lidiamos el orgullo de la manera de venir a Dios cada día, o Dios puede permitirnos cosas más serias para ayudarnos a debilitar en ese campo de la altivez y ayudarnos a mantener sumisos a Él para que podamos vivir el plan que Dios sí tiene contigo y que Dios tiene conmigo. Cuando Dios tiene preparado algo para alguien, lo ayuda a cuidar. Tenía preparado a Pablo para eso, pero tuvo que permitirle la espina en su carne, porque si no, él se hubiera seguramente alejado de Dios, se hubiera enorgullecido. Entonces, a veces, ¿cómo? Yo tan fiel a Dios, ¿y por qué estoy viviendo todas estas cosas? ¿Por qué no le decimos, gracias, Señor? En medio de las dificultades, gracias por enseñarme y ayudarme a permanecer pegado a ti. Y si esto fue necesario que viviera para aprender muchas más cosas, gracias, Señor. No permitas que nada ni nadie, ni yo misma, ni yo mismo, con mi orgullo, me aleje de ti. Amén. Hoy te pido que reconozcamos el orgullo, que el orgullo es destructivo y demasiado peligroso. Puede debilitar el plan de Dios en cualquier vida.